Bendiciones. Me gustaría que en este momento pudiéramos cerrar nuestros ojos para orar ante Dios. Padre Dios, te agradecemos por esta oportunidad de estar ante ti una vez más, Señor. Dios, permite que en este lugar verdaderamente se pueda proclamar tu palabra, Señor. Verdaderamente que se pueda proclamar y que tu Espíritu Santo obre en este lugar, Señor. Obra para que podamos entender verdaderamente qué es lo que tú deseas, Señor, y qué es lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Déjanos descubrir el núcleo de tu palabra y que verdaderamente sea revelado a nosotros, Señor, el mensaje que es el núcleo de toda la Biblia, Señor, que Jesús es el Cristo. Señor, verdaderamente te entregamos todo a ti. Y aunque nosotros seamos carentes, Señor, nosotros sabemos que tú eres el que obra sobre nosotros, que tú seas el único glorificado en este momento. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Buenas noches. Me gustaría que nosotros pudiéramos tener la Biblia a la mano porque vamos a confirmar mucho de la palabra de Dios. Queremos que no se proclame la palabra del hombre, no una experiencia, sino que se proclame la palabra de Dios en este momento, por lo que les aconsejo tener esta palabra siempre a la mano. Nosotros somos un grupo que viene de varias partes del mundo. Venimos de, ya sea El Salvador, algunos aquí, de México, de Cuba, de Corea, pero venimos con un propósito. ¿Para qué venimos a El Salvador? ¿Para qué venimos a esta iglesia? Nosotros somos personas que creen que en nuestros días se puede cumplir la evangelización mundial. Entonces nosotros creemos esto porque es la promesa de Dios y creemos que es posible solo con tres cosas. Creemos que es posible con el evangelio de la palabra de Dios, la palabra que nos dice verdaderamente qué es el evangelio. Solo con el evangelio de la Biblia nosotros podemos llegar a hacer la evangelización mundial. Segundo, solo lo podemos hacer si es con el evangelismo de la Biblia, no con un evangelismo humano, no con un método que nosotros hayamos inventado, sino el que nos enseña la Biblia en los 4 evangelios y en el libro de Hechos, cómo poder compartir esta palabra. Creemos que es posible así hacer la evangelización mundial en nuestros días. Y tercero, creemos que es posible cuando nosotros miramos el fin de la Biblia. Nos dice la Biblia que verdaderamente el Señor Jesús llega pronto. Nosotros viendo este fin debemos de correr hacia este fin, evangelizar para este fin, declarar la palabra para este fin, y así Dios nos utilizará para adelantar su venida. Esto es lo que nosotros creemos. Y de todo esto les quiero decir que lo más importante, lo que verdaderamente debemos de tener para todas nuestras vidas, es el evangelio de la Biblia. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué nos habla la Biblia? Esto es una pregunta que nosotros debemos de tener siempre en mente. Me gustaría que viéramos la palabra por esto, en Juan 20:31. Me gustaría que todos juntos lo confirmáramos. Por favor, no le crean a una persona que está aquí, no le crean tal vez a una persona que les habla, sino confírmenlo en lo que es la palabra de Dios. Me gustaría que viéramos Juan 20:31. Desde el 30 vamos a leer. Vamos a leer. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, ¿para qué fue escrita toda la Biblia? ¿Para qué fue escrito este libro? Verdaderamente, en toda la Biblia nos dice muchas cosas. Nos dice que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Nos dice que nosotros tenemos que ser buenos con el prójimo. Nosotros tenemos que dar ofrenda. Tenemos que hacer muchas cosas, nos dice la palabra. Pero ¿a qué conducen todas esas cosas? ¿Cuál debe de ser el objetivo por el que nosotros leemos la Biblia? Aquí en el versículo 31 lo dice muy claramente. Nos dice que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. Entonces, si es así, ¿qué mensaje tenemos que predicar? ¿Qué mensaje predicaba la iglesia primitiva? Nosotros podemos ver todo el libro de Hechos, que es un registro de todo lo que hacía la iglesia primitiva y cómo Dios obraba a través de ellos. Entonces, ¿qué mensaje predicaban ellos? Podemos verlo muy claramente. En Hechos 2:36 me gustaría que lo buscáramos, y para explicarles un poco el trasfondo de esto, es que en Hechos 2 se había manifestado el Espíritu Santo que había prometido el Señor en el día de Pentecostés.
Jesús, cuando ascendió, les dijo a los discípulos que esperen la promesa del Padre y que no se muevan de Jerusalén hasta que llegue la llenura del Espíritu Santo. Entonces, los miembros de la iglesia primitiva que creyeron en esta promesa, 120 se reunieron y oraron fervientemente durante alrededor de unos 10 días, dicen los teólogos, y oraron, y en Hechos 2 llega el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, ¿quiénes estaban allí? Estaban personas de 15 naciones diferentes para venir a guardar la fiesta, que era el Pentecostés. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta y proclama un mensaje. Desde el versículo 14 hasta el 36 podemos ver este mensaje. Y podemos ver que cuál es la conclusión de este mensaje en el versículo 36. Me gustaría que lo leyésemos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos que el objetivo de la escritura de la Biblia que nos dice que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál fue el mensaje de Cristo? Dios le ha hecho a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo. Podemos ver a otra persona en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. Él era Saulo, el perseguidor, el que mayormente perseguía a los cristianos. En toda Jerusalén y Judea había tanta persecución que los cristianos se tenían que esconder para poder compartir la palabra. Pero y en esto, Saulo, ¿qué hace? Él va hacia Damasco, que es otra nación totalmente diferente, y va a perseguir a los cristianos. ¿Y por qué hacía esto? Él creía que esto era servir a Dios. ¿Cómo se atreven estos insólitos? ¿Cómo se atreven estas personas a decir que este carpintero que venía de un pueblo llamado Nazaret, cómo pueden decir que Él es el Cristo, que Él es Dios? Él, enfurecido con esta ira, que pensaba que era servir al Dios viviente, él iba a perseguir a los cristianos, cuando en el camino a Damasco, ¿qué pasa? Jesús se le revela. Jesús viene y le dice que verdaderamente Él es. ¿Por qué me persigue, Saulo?, le pregunta. Y entonces él, siendo cegado, espera unos 3 días, y en eso llega un discípulo llamado Ananías a ese lugar que es Damasco. Y Ananías le explica durante unos días verdaderamente quién es este Jesús. Y verdaderamente se le caen las escamas de los ojos a este Saulo, y de inmediato él sale a predicar a las calles sin necesidad de entrenamiento, no necesita hacer nada más, él sale a predicar. Pero ¿qué es lo que predica? Me gustaría que viéramos Hechos 9:22. Hechos 9:22 nos dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Podemos luego ver Hechos 17, del 2 al 3, que ya habían pasado alrededor de 15 años desde este acontecimiento en donde Saulo se había encontrado con Jesús, y él durante mucho tiempo venía predicando un mensaje. Nosotros, cuando leemos los mensajes y cuando somos predicadores especialmente, hay una gran tentación a nosotros dar un mensaje que nos ha impactado, a dar un mensaje diferente, a dar un poquito de nuestro conocimiento que hemos aprendido un poco más. Pero ¿qué hizo Pablo en este momento? Podemos verlo en Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces nos decía otra vez, Jesús es el Cristo, y demostraba a través de todas las Escrituras. En este momento no tenían el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento el que se usaba, y él, a través de todas las Escrituras, ¿qué es lo que él demostraba? Que Jesús era el Cristo. En Hechos 18:5 podemos verlo de nuevo, cuando él entra a Corinto, otra vez a predicar la palabra. ¿Qué es lo que dice? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Podemos ver que hay un mensaje consistente aquí: Jesús es el Cristo. Pablo no solo predicaba a los judíos y se quedaban al aire. Surgían discípulos que Dios había preparado, que verdaderamente recibían ese mensaje y lo hacían un mensaje propio. Dentro de esos discípulos podemos ver a Priscila y Aquila. Y estos Priscila y Aquila van a una sinagoga y están escuchando a alguien. Este alguien se llama Apolos, era alguien verdaderamente poderoso en las Escrituras y que enseñaba acerca del Señor. Pero Priscila y Aquila, cuando lo escuchaban, sentían: falta algo verdaderamente. Él solo conoce el bautismo de Juan, él no conoce verdaderamente quién es este Cristo. Entonces podemos verlo, que ellos llaman a este Apolos y le explican más exactamente esta palabra. Y podemos ver en el versículo 28 del mismo capítulo que es el mensaje de Apolos después de este encuentro con Priscila y Aquila.
Podemos leerlo. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Podemos ver entonces cuál fue el mensaje de la iglesia primitiva. Podemos ver el mensaje de Pedro. Podemos ver el mensaje de Pablo. Podemos ver el mensaje de todos los discípulos de Apolos. Podemos ver que ellos decían una cosa consistentemente: Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesús es el Cristo? Hoy en día nosotros escuchamos a muchos cristianos, a muchos hermanos en la fe que dicen: yo creo en Jesucristo, alabanzas a Jesucristo. Y verdaderamente yo muchas veces me he preguntado: ¿qué significa Jesucristo? ¿Por qué es que nosotros llamamos a Jesucristo? ¿Sabemos nosotros acaso qué significa la palabra Cristo? Muchos creyentes que yo me he encontrado mientras he evangelizado, lamentablemente no lo saben. Muchos decimos: sí, Cristo es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es Dios quien vino a esta tierra, y sí, es correcto que Él es todas esas cosas, pero ¿qué significa que Él es el Cristo? Y más aún, ¿por qué nosotros tenemos que creer en el Cristo? ¿Qué era lo que movía a este Cristo, a este Dios, a enviar a su Hijo unigénito para que verdaderamente muriese por nosotros? ¿Por qué Él tenía que despojarse de toda su deidad? ¿Por qué Él tenía que venir como el Cristo a esta tierra? Sí, entonces esto es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer hoy. Yo diciendo que soy cristiano, ¿será que sé qué significa Cristo? ¿Será que yo estoy conociendo a Jesús como verdaderamente Él desea que yo le conozca? Me gustaría que nosotros meditáramos un poco en esta pregunta. Y yo les digo, gracias, que para conocer la respuesta a esta pregunta nosotros debemos de regresar al hombre original. ¿Cómo es que Dios creó al hombre? Y es algo que nosotros podremos haber escuchado muchas veces, pero que tenemos que poner atención siempre. Me gustaría que viéramos en Génesis 1, 27 al 28. Génesis 1, 27 y 28 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las veces que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cómo es que Dios había creado al hombre? Dios en este momento, en el versículo 26 nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios, que es trino, dialogó entre sí. Él mismo se habló y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al crear al hombre, ¿de qué forma lo hizo? Lo bendijo Dios y le dijo que fructificara, que se multiplicara, que se juzgara y que verdaderamente señorara sobre toda la creación. Lo hizo como un ser de bendición. Podemos ver más aún en el Salmo 8, de 4 al 8. Me gustaría que lo buscáramos solo para que lo confirmáramos en la Biblia. El Salmo 8. Gracias. No, está bien. El Salmo 8, del 4 al 8, nos dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Entonces nos dice en el versículo 5: le has hecho poco menor que los ángeles. Si nosotros miramos en el hebreo original, nos dice: le has hecho poco menor que Dios. Entonces los teólogos diciendo: ¿cómo puede ser esto? Suena como blasfemia. ¿Cómo le has hecho poco menor que Dios al hombre? Entonces esto es lo que nos decía originalmente en el hebreo, y más aún nos dice: y lo coronaste de gloria y de honra. Si nosotros miramos en la Biblia, podemos ver que la frase gloria y honra se utiliza solo para señalar a Dios solamente. Pero en este momento, ¿a quién está señalando esa frase? Al hombre. Así de precioso fue creado el hombre. Fue creado como el Hijo de Dios, verdaderamente a la imagen y semejanza de Dios, dada toda la creación para que Él la gobernara. Pero ante Dios, el hombre seguía siendo creación, seguía siendo un siervo. Y por eso Dios le da un pacto en Génesis 2:17. Le dice que el día que comieres de este árbol que está en medio del huerto, de este fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Y no es una promesa de maldición. No es una promesa que nosotros tenemos que tener como carga, sino nos había dicho: de todos los otros árboles puedes comer, de todo lo demás que yo te di puedes disfrutar, pero para que tú sepas
que yo soy Dios, que tú eres creación, que yo soy tu creador y que tú tienes mi imagen, que puedes gobernar sobre todo siempre y cuando reconozcas esto. Para esto yo te doy un mandato, te doy un pacto, una promesa. El día que comieres de esto, el día que reconocieres que verdaderamente, el día que falles de reconocer que yo soy Dios, entonces ciertamente morirás. Esto era su palabra. Sin embargo, podemos ver en Génesis 3 que aparece un enemigo, aparece Satanás, que es el diablo. Se disfraza de la forma de la serpiente y engaña al hombre que no se estaba aferrando a la palabra de Dios correctamente. Viene a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces Eva había escuchado este pacto de Adán, no de Dios sino de Adán, y ella dice, sí, nosotros podemos comer de todos los árboles del huerto, excepto este que está en medio del huerto. Y dijo Dios, no le podemos tocar, ni lo podemos comer, para que no muráis, nos dijo él. Entonces aquí Eva agrega que no se puede tocar, y dice para que no muráis, le quita el ciertamente morirás. Entonces, ya estando un poco débil en la palabra, Satanás ataca y le dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y yo pregunto, ¿ellos no eran como Dios acaso? ¿No tenían acaso toda la gobernación, toda la creación bajo sus pies? Como vemos en el Salmo, nos dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Originalmente eran como el Dios y sabían qué era el bien y el mal. El desguardar la palabra de Dios era el mal y guardar la palabra de Dios era el bien, y ellos lo sabían. Sin embargo, ellos son tentados por aferrarse falsamente, por aferrarse inciertamente a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Eva come y le da a su marido para que coma así como ella. Y desde este punto, ¿qué pasa? Dios viene y le dice, ¿en dónde estás tú, Adán? Entonces, Adán, no es porque Dios no sabía en dónde estaba Adán. Él sabía en dónde estaba Adán, pero le pregunta para que se dé cuenta. ¿En dónde estás tú? ¿Estás en mi pacto? ¿Estás en mi mandato? ¿Estás en mi palabra? ¿O estás separado? ¿O fuiste engañado? ¿O obedeciste a Satanás? ¿O estás en pecado? Para que el hombre sepa esto. Y desde este punto, en Génesis 3, del 16 al 24, podemos ver todas las maldiciones que vienen al hombre por causa de violar la palabra de Dios. Podemos ver que entra el dolor a la vida del hombre. Podemos ver que ahora, en vez de que le dé todo lo que tenía que comer, en vez de comer los frutos, ahora tiene que labrar la tierra con el sudor de su frente, tiene que comer todos los días de su vida. Y la tierra ni siquiera le produce buenos frutos, espinos y cardos le produce. Y no solo esto, sino que podemos ver que viene toda aflicción. Podemos ver que viene el problema después de la muerte, porque se tapa el camino al árbol de la vida. Entonces el hombre queda desterrado de Dios. Dios se va del hombre porque el hombre pecó. Entonces, ¿qué es el pecado? Muchas veces nosotros definimos el pecado como algo que hacemos mal, como una mala acción ética y moral, como violar una ley humana. Todo esto sí puede ser pecado. Pero Dios, ¿qué nos dice que es el pecado? Desobedecer a la palabra de Dios. Nosotros podemos ver una palabra que se llama amartia, que es el origen del pecado. ¿Y qué significa esta palabra amartia originalmente? Por ejemplo, les pongo este ejemplo para que se entienda. Nosotros disparamos una flecha y esta flecha corre, y esa flecha tiene que pegar en el blanco. Pero si esta flecha se pasa, o no llega a alcanzar el blanco, o se desvía a izquierda y derecha, todo esto es amartia, todo esto es pecado. Es decir, no estar en lo correcto de Dios, todo esto es pecado. Eso es en donde está el hombre. Por eso quedó dividido de Dios. ¿Y quién instigó este pecado? ¿Quién es el que causó este pecado? Podemos ver que es Satanás quien nos engaña. Entonces este es el problema del hombre. No es el problema de que nosotros tengamos que trabajar para comer. No es el problema de que nosotros tengamos una falta económica. No es el problema de que mis niños estén bien o que vayan a crecer bien. No es el problema incluso de la violencia. No es el problema de la droga. No es el problema de lo que es el abuso sexual. No es el problema que podemos ver en todo el mundo. Todo esto es resultado. ¿Pero resultado de qué? De que nosotros estamos separados de Dios. ¿Y por qué estamos separados de Dios? Porque pecamos. ¿Y por qué pecamos? Por Satanás. Esto es lo que nos dice la Biblia. Me gustaría que confirmáramos algunos versículos para saber si esto es cierto. Me gustaría que viéramos Juan 8:44. Juan 8:44. Entonces vamos a leer este versículo.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Y quién dijo esto? Jesús dijo esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué significa esto? Que la humanidad verdaderamente está apoderada por el diablo. ¿Quién se volvió nuestro padre? Antes nuestro padre, ¿quién era? Era Dios. Dios nos había creado a su imagen y semejanza, pero ahora ¿qué somos? Somos polvo, somos la imagen de Satanás. Somos verdaderamente los hijos del diablo. Eso es algo triste verdaderamente, que el Hijo de Dios caiga a ser hijo del diablo. Y no es porque nosotros cometamos alguna mala obra, no es porque nosotros querramos ser hijos del diablo, sino que nacemos así, nacemos como hijos del diablo. Qué lamentable es esto. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros nacemos en pecado. Por ejemplo, mi apellido es Hong. Y entonces yo mi apellido Hong y todos mis hijos van a tener este apellido. Y todos mis nietos van a tener este apellido. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo esta identidad. De la misma forma, el hombre, ¿por qué es pecador? Porque nuestra identidad como sí es la de un pecador, y cuando damos a luz a los hijos, ellos también son pecadores, no porque ellos hayan cometido un pecado voluntario, sino porque nacen en el pecado original, nacen separados de Dios, nacen hijos de Satanás. De esta forma podemos ver que esto continúa y toda la humanidad es así. Me gustaría que viéramos Isaías 59 del 1 al 2. Isaías 59 del 1 al 2. Si lo tenemos ya, lo vamos a leer. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo único que nos puede dividir de Dios, que lo único que nos puede separar de aquel que nos creó, del Creador, de aquel que nos ama, que lo único que nos puede dividir, el pecado. Nuestras iniquidades. Y no es que su mano no sea poderosa, no es que no nos pueda salvar, sino que verdaderamente nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Padre. Dios oculta su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué Él tapa sus oídos para no oírnos? Porque estamos en pecado. Dios es santo, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de santidad, y no puede estar con el pecador. Por eso Él se va del hombre en el momento en el que nosotros pecamos. Qué triste es esto. Entonces podemos ver que nosotros, al no estar con Dios, carecemos de todo. El hombre se vuelve un ser inútil, se vuelve polvo. Nosotros podemos ver a los peces que tienen que estar dentro del agua para vivir, ¿verdad? Cuando los peces están dentro del agua no tienen ningún problema. Son felices, son normales, son libres, se pueden mover, pueden respirar, pueden estar bien. No hay nada de qué preocuparse. De la misma manera, cuando el hombre está en Dios, no tiene nada de qué preocuparse. Era alguien fructífero, era alguien que se multiplicaba, era alguien que juzgaba sobre toda la creación, era alguien que reinaba sobre todo, era alguien que, más que eso, estaba en comunión con el Padre. Era alguien que estaba con Dios omnipotente, todopoderoso, y disfrutaba de su presencia y se gozaba de Él, y verdaderamente estaba en su elemento, cumplía la comisión del Padre, cumplíamos la función para la que fuimos diseñados. Pero hoy ahora estamos divididos, somos el pez fuera del agua. Somos personas que por más dinero que tengamos, por más comodidades que tengamos, por más atenciones, aunque tengamos un carro de último modelo, aunque tengamos la mejor cama, aunque tengamos la mejor educación, el mejor prestigio, aunque tengamos la mejor familia, nosotros quedamos destituidos de Él. Nosotros no somos nada sin Dios. Esto es el problema de la vida. Eso es su problema. Esto es el problema del Salvador. Esto es el problema de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Dios sabe esto. Dios sabe que sin Él no somos nada, y por eso Él nos promete. Me gustaría que viéramos Génesis 3:15. Desde el momento en el que el hombre cae en el pecado, desde el momento en el que el hombre queda separado de Dios, desde el momento en donde el hombre queda bajo las garras de Satanás, ¿qué es lo que promete Dios? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y heriré tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un versículo que no muchas veces nos fijamos, pero que es la promesa de Dios. A eso le llamamos el protoevangelio. Porque ¿qué nos promete? La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer.
¿Qué es la simiente de la mujer? Pues me gustaría que viéramos Isaías 7:14, un momento, por favor. Isaías 7:14, lo leeremos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí podemos ver, la Virgen concebirá, la simiente de la mujer. ¿Por qué no puede ser la simiente del hombre? Porque todos los hombres tienen pecado. Por eso es que Dios tiene que hacer que se conciba de una virgen, que verdaderamente sea concebido del Espíritu Santo, que sea sin pecado, sin mancha. ¿Para qué? Aquí nos dice que llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Me gustaría que pudiéramos ver 1 de Juan 3:8 también, un momento. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nos promete la simiente de la mujer, ¿qué nos está prometiendo? Está prometiendo al Mesías, al Cristo. ¿Por qué es necesario que venga este Cristo? Regresando a la pregunta anterior, ¿por qué es que este Cristo tiene que venir? Porque nosotros estamos bajo el diablo, estamos en el pecado y estamos separados de Dios. Y ningún hombre, nadie de nacimiento humano puede resolver estos problemas. No hay héroe que le pueda vencer a Satanás. Satanás es el que ha enviado a toda la población humana al infierno hasta este punto. No hay quien pueda resolver su propio pecado. Nadie puede expiar el pecado que uno tiene. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y para expiar el pecado, ¿qué se necesita? Se necesita que alguien sin pecado muera. Pero nadie carece de pecado. Todos somos pecadores, por lo que nadie puede resolver su propio pecado. Y nadie puede llegar a Dios por su propia cuenta. Nadie puede llegar a Dios con su propio esfuerzo. Nadie puede llegar con su propia labor. Nadie puede llegar siendo bueno. Todos estamos divididos de Dios, todos estamos destituidos de su gloria. Por eso es que Dios promete al Cristo desde el principio, enviaré a la simiente a la mujer. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿qué nos promete? Nos promete que Él enviará al Mesías, nos promete que Él enviará al ungido. Entonces nosotros podemos ver que este es el Cristo. Cristo y Mesías son la misma palabra. Cristo es en griego y en hebreo es Mesías. Pero ¿qué significan estas dos palabras? Significa el ungido. Entonces, ¿qué significa ser ungido? Ungido significa que alguien me pone aceite sobre la cabeza para designarme para un cargo especial, para que yo me encargue de una misión especial, para ser elegido de Dios, para ser separado de todo el resto y ser alguien que desempeñe algo. Entonces, el Mesías, el Cristo, ¿por qué es el Cristo? En la antigüedad se ungían a tres tipos de personas. Se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes y se ungían a los profetas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Los reyes en la antigüedad, ¿quiénes eran? Y podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ya sea en Primera y Segunda de Reyes, podemos verlo en Primera y Segunda de Crónicas, toda la historia de Israel en base a los reyes. Podemos ver que cuando un rey obedecía a Dios, era próspera la nación, pero cuando un rey desobedecía a Dios, caía toda la nación. Entonces podemos ver que los reyes humanos, ¿qué hacían? Ellos se encargaban de gobernar al pueblo y ellos se encargaban de destruir al enemigo, destruir a los filisteos, a los arameos, a todo aquel que se oponía. Pero los reyes humanos eran carentes, ellos faltaban. Incluso el rey David, el más grande de todos los reyes, se podría decir, él flaqueó. En sus últimos días no confió en Dios e hizo un censo. Pasó un censo para contar cuántas personas verdaderamente yo tengo, cuántas personas son. Y Dios le añadió plagas, por lo que murió. A pesar de ser el rey David, alguien muy honorable, no pudo ser el verdadero rey. Los sacerdotes, ¿de qué se encargaban? Los sacerdotes eran aquellos que desde Levítico nosotros podemos ver que se encargaban de dar el sacrificio, el holocausto, para expiar el pecado de las personas. Podemos ver Levítico 17:11, que la vida de la carne y la sangre está, y solo derramando la carne se puede hacer redención del pecado. Entonces, cada vez que una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer en Israel? Tenía que llevar a un pequeño animal o un animal en base a la severidad de su pecado, lo tenía que llevar sin mancha, porque no hay ningún otro ser que no tenga pecado. Por eso es que se llevaban a los animales, porque los animales, aunque no son imagen de Dios, no tienen pecado. Por eso es que se llevaban a estos animales y venían con el sacerdote. El sacerdote le decía a este animal que el pecado de esta persona sea traspasado sobre este animal, degollaban al animal y entonces rociaba su sangre sobre el altar para expiar el pecado.
Entonces así es como se hacía la expiación de pecado. Pero ¿qué pasaba? Esta expiación no era perfecta. Cuando uno pecaba, tenía que volver a ofrendar. Entonces era de un uso, una vez. Por lo que las personas, siendo pecadoras constantemente, pecaban y pecaban y pecaban. Y entonces se tenía que ofrendar y ofrendar y ofrendar. Entonces nada podía consumar el pecado perfectamente, a pesar de que los sacerdotes habían sido designados para este puesto. Y los profetas, ¿qué era lo que hacían? Podemos ver que Moisés fue el primer profeta. Cuando el pueblo de Israel subía a encontrarse con Dios al monte, entonces ellos miraban que se oscurecía el cielo y temblaba la tierra y había relámpagos, y el pueblo tenía miedo verdaderamente de encontrarse con Dios, por lo que le dice a Moisés: Moisés, tú sube y que Dios te dé la palabra y tú nos la das a nosotros. Así es como surgió el profeta. ¿Qué se encargaba el profeta? De reunir al pueblo con Dios, de decirle la palabra de Dios al pueblo. Pero todos los profetas eran imperfectos también. Habían profetas que obedecían a Dios, habían profetas que no agradaban a Dios, y por eso es que no se podía reunir Dios con el hombre. El ser el Cristo, el ser un ungido, significa que el Cristo tiene que resolver estos tres problemas fundamentales, tiene que encargarse de estos tres oficios perfectamente. Es decir, Él tiene que ser el verdadero rey, Él tiene que ser el eterno sacerdote, y Él tiene que ser el verdadero profeta. ¿Para resolver qué cosa? ¿Por qué Él se tiene que encargar de estos tres puestos? Como lo había dicho anteriormente. Satanás, nuestro eterno enemigo, nos sigue acechando y nada nos puede liberar de él. El pecado que ya hemos cometido nos sigue agobiando y nada puede perdonar el pecado. Y estamos separados de Dios, por lo que nada nos puede reunir con Él. Entonces, el Cristo tiene que venir como el verdadero rey, que destruye toda potestad de Satanás. Tiene que venir como el verdadero sacerdote, que expía todo nuestro pecado. Y tiene que venir como el verdadero profeta, que nos reúne con Dios de una vez y por todas. Esto es lo que se tiene que encargar el Cristo. Pero ¿quién es el Cristo? Cristo es el oficio, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién se encarga de este oficio? Podemos nosotros verlo. Podemos saber que todas las 300 profecías, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento nos hablan de quién sería el Cristo. Nos dice que Él tiene que nacer de una virgen, que Él tiene que morir colgado en un madero, que tiene que encargarse de todo el pecado de su pueblo. Nos dice que Él tiene que ser enterrado en la tumba de un rico, que tiene que ser vendido por 30 piezas de plata, que tiene que nacer que Él tiene que nacer en una provincia, que tiene que nacer en Belén, y que Él tiene que resucitar a los 3 días. ¿Quién cumplió todas esas profecías? ¿Quién se encargó de ser el Cristo? ¿Quién es el único? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es la única respuesta de Dios para el mundo siendo el Cristo? Jesús. Por eso Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio de la Biblia. Este es el Evangelio que nos dice la Biblia y es el Evangelio que nos decía toda la iglesia primitiva. Ese es el objetivo por el cual se escribió el libro. Me gustaría que nos pasáramos al libro de Hebreos, por favor. Me gustaría que viéramos Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cristo, Jesús como el Cristo, el verdadero sacerdote, es el único que se encarga de dar la sola y perfecta ofrenda para que el hombre ya no más tenga que dar más ofrenda, ya no más se necesitan de holocaustos, ya no más animales muertos, sino porque Él dio la única y verdadera ofrenda para expiarnos de todo el pecado. Nuestro pecado era rojo como el carmesí, pero ahora es blanco como la nieve. Podemos ver también en el versículo 19 y versículo 20 del mismo capítulo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el Antiguo Testamento estaba lo que se llamaba el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba lo que era el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, allí es donde está el arca del pacto. Pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote en el día de expiación, después de ser perdonado de todos los pecados, podía entrar. Y si uno del pueblo tenía un pecado, este sacerdote moría al instante, porque se encontraba con Dios. Y Dios no puede estar con el pecador, porque esta persona moría al instante. Este era el camino para encontrarse con Dios, y estaba dividido por un velo. Había un velo que lo tapaba. Pero ¿qué pasó cuando Jesús cargó la cruz? Ocurrieron terremotos, se oscureció el cielo, las tumbas se abrieron, los dormidos vivían,
Pero ¿qué ocurrió? Una cosa más. Se partió el velo de arriba para abajo. Se partió el velo que nos dividía de Dios. Ahora cualquiera a través de su sangre, a través de su carne, esto es el velo, se puede encontrar con Dios. Ahora cualquiera a través de este velo roto que es el cuerpo de Jesús, se puede encontrar con Dios. Ya no estamos divididos de Dios. Y por último, ¿qué es lo que Él hizo? Él resucitó después de los 3 días. Y no solo para probar que era justo, no solo para probar que Él era Dios. Podemos ver en Hebreos 2, del 14 al 15, me gustaría que lo viéramos. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Y al resucitar, ¿qué hizo Él? Venció a la muerte, venció al diablo. Él destruyó la cabeza de Satanás como había sido prometido desde el principio. Él fue esa simiente de la mujer que destruyó la cabeza de la serpiente. Él fue ese hijo de la Virgen que nos trae Emmanuel. Y Él fue aquel que fue molido por nuestros pecados para que verdaderamente tengamos paz. Y el castigo de nuestra paz esté sobre Él. Él es Jesús, el Cristo. Y este es el evangelio del que nos habla la Biblia. Toda la Biblia nos habla de este evangelio, aunque no lo parezca. Me gustaría que viéramos Juan 5:39, por favor. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como les contaba, las Escrituras eran el Antiguo Testamento, y Jesús les dice a los fariseos: ustedes saben, ustedes creen que en ellas tienen vida, en las Escrituras, por eso escudriñenlas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que leer la Biblia? ¿Para qué tienen que leer la Biblia? ¿Para qué está el Antiguo y Nuevo Testamento? Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Todas estas dan testimonio de Jesús. Eso es lo que tenemos que creer. Nosotros, mucho tiempo, hemos estado confundidos. Mucho tiempo nosotros hemos estado creyendo que el ser cristiano se trata de hacer buenas obras. Se trata de venir a una iglesia y cantar un rato, saltar un rato, estar sentados un rato y después irnos sin ningún cambio. Hemos estado engañados pensando que nosotros creyendo simplemente que existe Dios, que yo soy cristiano porque sé que hay un Dios. Hemos creído esto. Hemos creído que por hacer buenas obras, hemos creído que por simplemente leer un poquito la Biblia somos salvos, pero no es así el caso. Me gustaría que leyéramos 1 de Juan 5:1. 1 de Juan 5:1, por favor. Me gustaría que lo leyéramos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Qué nos dice esta palabra? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si nosotros no sabíamos que Jesús era el Cristo, si le llamábamos solo Jesucristo, creyendo tal vez que Jesús es su nombre y Cristo su apellido, si le llamábamos así, si no conocíamos bien quién es Él, entonces ¿éramos engendrados de Dios? Tenemos que hacernos esta pregunta. Verdaderamente me gustaría que en este momento pudiéramos meditar en esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Nosotros como cristianos hemos vivido en una vida por encima. Hemos vivido una vida superficial muchas veces. Y yo confieso que desde mi persona yo había sido así. Había ido a la iglesia, había ido a cantar, había ido a buscar de mis propias necesidades, porque yo quería ser bendecido, porque me parecía que Dios tenía poder y que Él podía resolver mis problemas, pero venía simplemente por lo que Él podía hacer, no por lo que Él es. No conocía verdaderamente quién es Él. Y Dios no desea simplemente darnos bendiciones, no desea simplemente que nosotros estemos en abundancia, sino verdaderamente qué es la bendición más grande, qué es lo que verdaderamente es el propósito de la vida del hombre, estar con Dios. Desea que nosotros sepamos quién es Él. ¿Y quién es Él? Verdaderamente muchos de nosotros nos tenemos que arrepentir si hemos conocido a un Jesucristo por encimita, si hemos conocido a un Jesucristo solo por llamarle, solo para recibir bendiciones, solo para buscar ser saciados, solo para los 5 panes y los 2 pececillos,
simplemente por los milagros, por las sanidades, porque Él tal vez me lleva al cielo, porque me siento bien entre los hermanos, porque ha sido mi tradición de la familia venir a la iglesia. Verdaderamente lo debemos de conocer a Él. Muchas veces no tenemos interés en quién es Él, sino en qué es lo que Él implica, pero no en quién es Él. Muchas veces he sentido vergüenza de llamarme a mí mismo cristiano sin conocer esta verdad. Y verdaderamente conociéndolo a Él como el Cristo. Le reitero de nuevo, Jesús, ¿por qué es el Cristo? Porque Él es el único que ha resuelto el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, que es nuestro problema fundamental. Ese es todo el problema que tiene el hombre. A raíz de esto vienen todos los demás problemas. ¿Por qué soy violento? ¿Por qué tengo problema mental? ¿Por qué tengo problema físico? ¿Por qué tengo problema de la economía? ¿Por qué tengo problema de la salud? ¿Por qué tengo problema de los hijos? ¿Por qué tengo problema de la familia? ¿Por qué tengo problema de después de la muerte? ¿Por qué temo a la muerte? ¿Por qué tengo insomnio? ¿Por qué yo tengo inseguridad? ¿Por qué yo no puedo creer? Es porque estoy bajo esos 3 problemas. Y estando bajo esos 3 problemas, nada puede resultar en la vida bien. Pero Jesús el Cristo resolvió esos 3 problemas y por ende acabó con todos los problemas ya de la vida. Entonces, al acabar con todos los problemas de la vida, ¿qué nos dice esto? Muchos al escuchar esto me pueden preguntar, entonces usted no tiene problema del dinero, usted tiene mucho dinero, usted es elocuente y no tiene problema interpersonal, usted no tiene ningún problema con su familia. Y yo les digo, esos problemas siguen ahí. Yo todavía tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo algunos problemas interpersonales, yo no soy perfecto, sigo pecando, yo no soy alguien que se pueda decir que es un modelo ejemplar de todo, pero verdaderamente yo sé que cuando me dice que Él ha resuelto todo mi problema, en Juan 19:30 me dice consumado es, entonces consumado es, yo lo creo de esta manera. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios que está en el cielo, Dios no simplemente está en el cielo, sino está conmigo. Y yo estoy con Dios, y cuando estoy con Dios, nada es un problema. Pero yo no vengo a buscar de su bendición, yo no vengo a buscar de los beneficios que Él me pueda dar. Yo no vengo por la vanagloria de la vida. Yo vengo porque Él verdaderamente es el Cristo y es la respuesta única de todo el mundo. Esto es verdaderamente lo que yo les quiero compartir. Este es el Evangelio de la Biblia. Y me gustaría leer otro versículo. 2 Corintios 5, 15 al 17, por favor. Me gustaría que leyéramos 2 Corintios 5, del 15 al 17. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que Él murió por todos, para los que viven, para los que creen en Él, para los que tienen la vida eterna en Él, para que ¿qué haga? Ya no vivan por sí. Ya no vivo por mi problema, ya no por mi bendición, ya no por mi abundancia, ya no por el éxito que yo pueda tener en el mundo, sino ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Para aquel que murió y resucitó por mí. ¿Y qué es el vivir y resucitar? ¿Y qué es el vivir para aquel que resucitó y murió por mí? Me gustaría que viéramos el versículo 16 también. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Si anteriormente nosotros veníamos a la iglesia para un beneficio propio, para que se sanara mi enfermedad, para recibir una bendición, para que mi familia estuviera bien, para todas esas cosas del mundo, verdaderamente ya no lo conocemos así a Cristo. Si lo conocemos no como la carne, si lo conocemos según el Espíritu y vivimos por Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, nueva criatura somos. ¿Qué quiere decir que somos nueva criatura? El nosotros de antes, el nosotros cargado, el nosotros que se afamaba, el nosotros que vivía en una religiosidad, que vivía buscando a Jesús como si fuera un ídolo más para que Él me resolviera el problema, para que verdaderamente yo ya no tuviera más problema, para que yo tuviera una bendición y siguiera viviendo de acuerdo a mis propias ambiciones. Este yo ya pasó y soy hecho nueva criatura. Entonces ahora, ¿por qué vivo? Vivo para agradar
a aquel que verdaderamente me llamó, a aquel que murió por mí y resucitó. Y muchos de los cristianos estamos aquí todavía. Yo sé que soy vivo y que verdaderamente, si yo he creído que Jesús es de Cristo, soy nueva criatura. Y yo quiero servir a Dios, yo quiero alabar a Dios, yo quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, decimos todos. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Muchos de los cristianos nos confundimos diciendo, la voluntad de Dios es que yo tenga éxito en mi campo y que yo glorifique a Dios, que me gane un premio Nobel, y cuando yo pase al podio y a decir, ¿por qué me gané ese premio? Para decir los agradecimientos, para que pueda decir, gloria a Dios. Para eso es lo que nosotros pensamos que vivimos. Pensamos que vivimos para estar en una buena comunidad, para amar al prójimo, para tratarnos bien, para vivir en comunidad. Y no les digo que eso sea malo, es bueno, pero eso no es el propósito de Dios. Jesús no murió en una cruz para que pudiéramos andar en una comunidad estando de aquí para allá sonriéndonos. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué ascendió? Podemos ver en las últimas partes de todos los evangelios que nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos dice Marcos, y de predicar este evangelio del reino por todo el mundo. Hechos 1:8, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice esto. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Para multiplicar, sojuzgar, fructificar, para señorear. ¿Y qué es lo que Dios nos pide ahora a nosotros, a los cristianos? Que hagamos lo mismo, que podamos ir a dar vida, que podamos compartir a la gente verdaderamente que Jesús es el Cristo y que Él es la solución a todo, que verdaderamente al estar dentro de Él, yo ya no tengo más afán, yo ya no vivo separado de Dios, yo ya no estoy cargado por un problema de pecado, yo ya no estoy en Satanás, sino verdaderamente Él es el que mora en mí, y estando yo en Él, yo lo tengo todo. Aunque parezca que no tenga nada, yo lo tengo todo. Por eso me regocijo y me regocijo. Como lo decía Pablo. En la cárcel le escribió a Pablo esa epístola. Pero no decía, regocijaos. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y este todo, ¿para qué tiene que ser dirigida nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios desea en nosotros verdaderamente? La evangelización mundial en nuestros días. Me gustaría también que leyéramos un par de versículos más. No sé si me he pasado ya del tiempo, pero me gustaría que pudiéramos profundizar en este tema. Al nosotros ser nueva criatura, al nosotros tener este evangelio y entender precisamente quién es Jesús, por qué Él es el Cristo, por qué yo necesito al Cristo y verdaderamente cómo Él es el Cristo en mi vida. Y al tener a Cristo, ¿qué debo de hacer? Somos nueva criatura. Entonces, ya habiendo entendido esto, me gustaría compartir un poco más de lo que es el evangelismo en la Biblia. Me gustaría que nosotros viéramos Mateo 24:14 primero. Mateo 24, versículo 14. Si lo tenemos, me gustaría que lo leyéramos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me gustaría reiterar alguna cosa. En la Biblia nos da un solo pacto y hemos visto ya el objetivo de cuál es la escritura de la Biblia. En Juan 20:31 nos dice que todas esas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Correcto, ¿verdad? Y nos dice que verdaderamente teniendo vida en su nombre, ahora ¿qué tenemos que hacer? Jesús nos promete una cosa. Nos promete que Él va a venir de nuevo. Él no simplemente cumplió su obra como el Cristo, no simplemente lo consumó ya, sino Él dijo que Él va a preparar la morada para nosotros en el reino de los cielos y que Él viene. Que Él viene. ¿Y cuándo viene Él? En Hechos 1, Él lo declara muy bien. Nos dice que nadie sabe el día o la hora. Esto no es para nosotros que lo sepamos, esto está en la sola potestad del Padre. Pero aquí en Mateo 24:14 nos da una pista. Nos dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces nosotros, con personas que han recibido este evangelio, que Jesús es el Cristo, verdaderamente ¿para qué tenemos que vivir? Para la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es esta. Él desea venir rápido, desea venir pronto. ¿Pero qué desea hacer primero? Que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y cuando sea predicado a todas las naciones, ¿qué ocurrirá? Vendrá el fin. Para que cada uno, para que ninguno
pueda decir, yo no escuché este evangelio y ya vino Jesús, yo no tuve oportunidad de ser salvo y ya vino el Señor, para que nadie pueda hacer esto. Él lo espera, y verdaderamente Él lo espera, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que por eso es que se espera, Él se aguanta, Él quiere venir ya, Él quiere venir a salvarnos ya, pero Él se aguanta porque no todos han escuchado este evangelio. Y por eso es que nosotros tenemos que evangelizar, por eso nosotros tenemos que dar a conocer la palabra. No simplemente porque las demás personas tienen que recibir este evangelio. Sí, eso es cierto, ellos tienen que ser salvos, pero ¿para qué más? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que Dios desea en esta época, salvar a todos. ¿Y cuándo se cumple esto? ¿Cuándo? ¿Será después de 100 años? ¿Después de 1000 años? ¿Después de 5000 años? Nosotros consideramos que la tarea de la evangelización de todo el mundo es muy pesada para nosotros y decimos, después de muchas generaciones se cumplirá, o por eso yo me tengo que esforzar para criar a la siguiente generación. Yo me tengo que esforzar para poder hacer mi parte ahora y después dejarlo. Pero la Biblia nos dice algo que es diferente. Me gustaría que leyéramos algunos versículos. Vamos a ver Mateo 10 primero. Mateo 10. 23. Me gustaría que leyésemos este versículo. Mateo 10, 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué nos dice esta parte? No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús desde el principio de su ministerio ya estaba hablando de que Él iba a volver a venir. No es algo que se inventó a medias. No es algo que nos dijo después. Desde el principio Él sabía que iba a venir cuando el Evangelio haya sido dado a todas las naciones. Pero Él nos dice que Él no acabaremos de recorrer todos los reinos de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Él viene pronto. Me gustaría que viéramos otro versículo. En Mateo 16, 26. Perdón, el versículo 28. Leamos desde el 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Eso es cierto. ¿Y qué más nos dice? De cierto os digo, que a algunos de los que están aquí, que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Ustedes, algunos de los que están aquí, no van a gustar la muerte, no se van a morir antes de que venga el Hijo del Hombre en todo su reino. ¿Qué quería decir esto? Que Él iba a venir en sus días, que Él iba a venir en sus vidas. Verdaderamente que la evangelización mundial, el predicar el evangelio del reino a todas las naciones, iba a ocurrir ¿cuándo? ¿Después de 10 años? ¿Después de unos 100 años? ¿Después de unos 500? No, antes de que guste la muerte. Esto es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Y los discípulos que se aferraban a esto, verdaderamente corrían y verdaderamente ellos decían, ya viene el Señor pronto. Y ellos compartían verdaderamente con ese corazón de que ya viene el Señor y tú tienes que saber que viene el Señor y tú tienes que saber que viene el Señor, que Él verdaderamente es el Cristo, Él es el Mesías que esperábamos desde la antigüedad, Él es aquel que resuelve todos los problemas. Los discípulos tenían esta urgencia, ellos sabían que el Señor venía pronto. Y por eso es que ellos compartían sin importar de que los persiguieran, sin importar de que los flagelaran, los azotaran, de que los persiguieran, de que los pusieran en coliseos para morir a la boca de los leones, de que los atravesaran con lanzas, de que ellos los decapitaran, de que los crucificaran al revés. No les importó. Ellos compartieron que Jesús era Cristo. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver que toda la iglesia se esforzó en esto, pero el Señor no vino durante sus días. Pasaron 2015 años desde el Señor y el Señor no ha venido. Y muchos se ponen a pensar, esta es la palabra de Dios, esta es una promesa. Y si es la palabra de Dios es absoluta y se tiene que cumplir. Pero ¿por qué no ha venido? ¿Por qué los discípulos murieron y Él no vino? ¿Por qué Jesús le dijo que Él vendría antes de que gustase la muerte y por qué no vino? ¿Por qué? Porque ese evangelio del reino no ha sido predicado a todas las naciones. Entonces, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién le dice que a los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? ¿A quién se lo promete? ¿A quién le da este pacto de la evangelización mundial en nuestros días? ¿A quién se lo da?
a aquellos que creyeron que Jesús es el Cristo y que verdaderamente desean compartir este evangelio del reino a todas las naciones que se mueven por eso, que toda su vida está en torno a esto. A él, a esa persona se le promete esto, a estos discípulos, porque la palabra de Dios es vigente para nosotros también. Entonces, ¿cómo podemos hacer la evangelización mundial? Tenemos que reunir a un montón, tenemos que hacerlo así como se nos dé la gana. No, Dios es tan bueno, Dios es tan benevolente, que hasta para eso nos da un mapa. Podemos ver en los 4 evangelios y lo podemos ver también en el libro de los Hechos, cómo es que ocurrió el evangelismo en la iglesia primitiva y cómo Dios desea que nosotros hagamos el evangelismo. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Ya? Me gustaría compartir más y más y más, pero verdaderamente estamos limitados en el tiempo. Pero en este tiempo creo que terminamos a la hora de Dios, como dijo el pastor, no en nuestra hora, sino a la hora de Dios. Y deseo que ustedes sepan una cosa, aunque se les olvide todo lo que hablamos ahora, que no se olviden de una cosa. No es simplemente Jesucristo, no es simplemente Jesús el Señor, no es simplemente Jesús el Salvador, es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Mesías que era prometido desde la fundación del mundo para venir, para reunirnos con Dios, para verdaderamente culminar con todo el pecado, para destruir a Satanás y de esta forma que nosotros fuéramos nueva criatura. Que ahora todos los problemas que tenemos no son problema. ¿Por qué? Porque estamos con Dios. Y si estamos con Dios, ¿para qué tenemos que vivir? Tenemos que vivir para la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que se cumpla su reino, que se pueda compartir este evangelio, que Jesús es de Cristo, a todas las naciones. Y entonces Él vendrá de nuevo. Un último versículo, yo sé que ya hemos visto mucho, pero un último versículo que me gustaría compartir con ustedes. Apocalipsis 20. Vamos a ver Apocalipsis 22, versículo 20. Apocalipsis 22, 20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Amén. Ciertamente vengo en breve, nos dice Él. Él viene en breve. Por eso nosotros tenemos que compartir este evangelio. Primero que sea vida en nosotros. Primero que nosotros sepamos y que para nosotros todos los días, que no seamos engañados por Satanás que nos dice, eres débil, no tienes nada, te tienes que esforzar, Dios no te ve. Que no seamos engañados por esto y que verdaderamente sepamos, Jesús es el Cristo. Él es el Cristo de mi vida. Él ya me salvó. Él ya vino como mi Cristo. Y si yo lo acepto, ya soy hijo de Dios. Como le dice en Juan 1, 12, nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto ya es verdad en nosotros. Doy gloria a Dios en esta noche porque me permite compartirles esta palabra. Y yo sé que hay mucha probabilidad de que ya no nos volvamos a ver. Puede ser que sea mi última vez compartiendo, pero yo compartí esta palabra porque es la respuesta de mi vida, porque es lo que verdaderamente el Padre me ha revelado por su gracia y misericordia, y esto es lo que deseo que verdaderamente también sea revelado a ustedes. Espero que la revelación del Padre, porque esto no se entiende con carne ni sangre, sino que Dios lo revela con su revelación, que verdaderamente sepan que Jesús es el Cristo, que es la verdad absoluta de toda la Biblia y de todo el mundo, y que verdaderamente sea vida en ustedes y que juntos podamos correr para la evangelización mundial. Hablaremos con el pastor en breve para seguir compartiendo, y espero que esto les haya quedado como el pacto de su corazón. Sé que tal vez haya sido algo carente en explicar, que en algunas partes yo no fui muy claro, pero eso espero que verdaderamente se lo revele el Padre, que Jesús es el Cristo. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Me gustaría orar para poder concluir este mensaje. Oremos todos juntos. Dios Padre viviente, te agradecemos. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesamos esta verdad sobre la cual tú edificas la iglesia. Confesamos que sobre esta roca, que es la confesión que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se debe levantar tu iglesia, la iglesia, Señor. Confesamos que ahora las puertas del Hades no prevalecen contra ellas, y que a nosotros nos han sido dadas las llaves del reino de los cielos, Señor, verdaderamente creyendo en esta verdad, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora que nos despojemos verdaderamente de toda vanidad, de todo egoísmo, de toda denominación, de toda iglesia propia, Señor, y que sepamos verdaderamente que Cristo
que Jesús es el Cristo verdaderamente, y que esto es la comisión que se nos ha dado, de poder transmitir todo esto a todas las naciones, para poder salvar a El Salvador, para salvar a Centroamérica, para salvar a todo el mundo, Señor. Señor, tú nos diste esta comisión y para esto vivimos. Señor, permite que sea revelado cada día más que esta es la respuesta absoluta que tú nos das. Añade a nuestra fe cada día, Señor, para que no tengamos carencia en verdaderamente desempeñar la gran comisión, Señor, que tú nos has dado, que es cumplir la evangelización mundial, no en 100 años, no en 200 años, no en nuestra siguiente generación, Señor, sino como tú nos dices, en nuestros días, Señor. Permítenos conocer el evangelismo de la Biblia, Señor, para que podamos compartir de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor, y permítenos una oportunidad de verdaderamente llegar postrados ante ti, arrepentirnos de toda la basura que podamos haber dicho, Señor, en los días pasados, en los años pasados, y arrepentirnos ante ti y verdaderamente declarar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el solucionador de todo problema. Amén y amén. Bendiciones.